Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Hermanitos, saludos para cada uno de ustedes a la familia de Santa Biblia de hoy. Sean bienvenidos. Hoy vamos a escuchar el capítulo 17 y el capítulo 18 del segundo libro de los Reyes. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. Oseas, hijo de Elá, comenzó a reinar en Israel en el año 12 de Ahaz, rey de Judá. Reinó durante 9 años en la ciudad de Samaria y se portó mal con Yahvé, aunque no como los anteriores reyes de Israel. Salmanasar, rey de Asur, vino con su ejército a atacar a Oseas, el cual tuvo que someterse y pagarle impuesto. Pero el rey de Asur descubrió que Oseas lo traicionaba, ya que había enviado mensajeros a So, rey de Egipto, y no le pagaba los impuestos como lo venía haciendo cada año. Salmanasar lo hizo detener y luego encarcelar. El ejército del rey de Asur sometió a todo el país de Israel y llegó a Samaria, que sitió durante 3 años. En el 9º año de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, desterró a los israelitas a Asur y los estableció en Halak, a orillas del Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de los Medos. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra Yahvé su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, donde estaban sometidos a Faraón, y se habían vuelto hacia otros dioses. Siguieron las costumbres de las naciones que Yahvé había arrojado delante de ellos. Los hijos de Israel maquinaron muchas cosas inconvenientes contra Yahvé su Dios. Construyeron santuarios en todas las ciudades, desde las torres de guardia hasta las ciudades fortificadas. Se pusieron imágenes y troncos sagrados sobre todas las lomas y bajo todo árbol frondoso. Allí quemaron incienso en sus santuarios de las lomas, como las naciones que Yahvé había echado delante de ellos. Cometieron maldades, provocando a Yahvé. Sirvieron a sus repugnantes ídolos, a pesar de que Yahvé les había dicho: ustedes no deben hacer tal cosa. Yahvé protestaba contra Israel y Judá por boca de los profetas y videntes, diciéndoles: vuelvan de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y preceptos, conforme a las leyes que ordené a sus padres y que les mandé por medio de mis siervos, los profetas. Pero no lo escucharon, y se abstuvieron igual que sus padres, los cuales no habían creído en Yahvé su Dios. Despreciaron sus decretos, la alianza que habían pactado con sus padres y las advertencias que les había hecho. Fueron tras dioses vanos y se hicieron vanos ellos mismos, como las naciones que los rodeaban, a pesar de que Yahvé había dicho: no harán como ellos. Abandonaron todos los mandamientos de Yahvé y se hicieron 2 becerros de bronce. Se hicieron troncos sagrados y se arrodillaron ante todos los astros del cielo y rindieron culto a Baal. Sacrificaron a sus hijos e hijas por el fuego, practicaron la adivinanza y la magia y se presentaron a hacer lo malo a los ojos de Yahvé, provocando su ira. Entonces Yahvé se enojó muchísimo contra Israel y los arrojó lejos de su presencia, quedando solamente la tribu de Judá. Tampoco Judá guardó los mandamientos de Yahvé su Dios, sino que imitaron las costumbres que se practicaban en Israel. Por eso rechazó Yahvé a toda la raza de Israel, los humilló y dejó que los invasores lo arruinaran, hasta que llegó el día en que los arrojó lejos de su presencia. Lo que es Israel cuando se separó del reino de David y eligió por rey a Jeroboam, hijo de Nabat, este apartó de Yahvé a su pueblo y les hizo cometer un gran pecado, pues los israelitas siguieron a Jeroboam en sus pecados y en adelante no se apartaron de ellos, hasta que Yahvé arrojó a Israel de su presencia, como había amenazado por medio de sus servidores los profetas. Desterró a Israel de su tierra, al país de Asur, hasta el día de hoy. El rey de Asur hizo venir pobladores de Babilonia, de Cutá, de Abá, de Hamat y de Sepharvaim, y los ubicó en las ciudades de Samaria en lugar de los israelitas. Esta gente ocupó el país de Samaria y permaneció en sus ciudades.
Al principio, cuando se establecieron allí, no veneraban a Yahvé, y Yahvé envió contra ellos leones que mataron a muchos. Entonces dijeron al rey de Asur: las personas que ha desterrado y enviado a Samaria y a sus ciudades para poblarlas no saben cómo se debe honrar a Yahvé, el Dios de aquel país, y él ha enviado leones que los matan. Entonces el rey de Asur dio esta orden: que vuelvan allá uno de los sacerdotes que hemos desterrado de Samaria, que vaya a vivir con aquella gente y que les enseñe la manera de honrar al Dios de aquella tierra. Llegó pues uno de los sacerdotes que había sido desterrado de Samaria, se quedó en Betel y les enseñó cómo debían honrar a Yahvé. Así y todo, cada uno de aquellos pueblos se fabricó su Dios, que colocaron en los santuarios de las lomas que habían edificado los samaritanos. Cuando uno de estos pueblos puso a su Dios en la ciudad donde habitaba, los babilonios se hicieron un Sucot, los habitantes de Cutá se hicieron un Nergal, los habitantes de Hamat un Asima, los de Abad un Ninjas y un Tartak. En cuanto a los de Sepharvaim, consumían por el fuego a sus hijos en honor de Adarmelech y Anamelech, sus dioses. Veneraban a Yahvé, pero se hicieron sacerdotes de entre su gente, que servían a Yahvé en los santuarios de las lomas. Honraban a Yahvé y al mismo tiempo servían a sus dioses, según la costumbre del país de donde habían sido desterrados. Hasta el día de hoy observan sus antiguas costumbres. En cuanto a los israelitas que han permanecido en Samaria, no honran a Yahvé y no siguen sus preceptos y sus costumbres, según la ley y los mandamientos que ha mandado a los hijos de Jacob, al que dio el nombre de Israel. Yahvé había hecho una alianza con ellos ordenándoles: no honren a otros dioses, ni se postren ante ellos, ni les sirvan, ni les ofrezcan sacrificios. Solamente a Yahvé, que los hizo salir de la tierra de Egipto con la fuerza de su brazo, a él lo honrarán, ante él se postrarán y a él ofrecerán sacrificios. Guardarán los preceptos, las decisiones, la ley y los mandamientos que les di por escrito. Ustedes lo cumplirán todos los días y no adorarán a dioses extranjeros. No olviden la alianza que hice con ustedes y no adoren a dioses extranjeros, sino adoren solo a Yahvé su Dios, y él los librará de la mano de todos sus enemigos. Pero ellos no hicieron caso a las palabras de Yahvé, como habían acostumbrado a hacer. Así pues, aquellos hombres, al mismo tiempo que honraban a Yahvé, servían también a sus ídolos, y después de ellos sus hijos y los hijos de sus hijos continuaban haciendo lo que hacían sus padres. Ezequías, hijo de Ahaz, comenzó a reinar en Judá en el tercer año de Oseas, rey de Israel. Tenía entonces 25 años y su reinado en Jerusalén duró 29 años. Su madre era Abí, hija de Zacarías. Hizo lo que es recto a los ojos de Yahvé, imitando a David su antepasado. Suprimió los santuarios de las lomas, quebró los cipos y cortó los troncos sagrados. También destruyó la serpiente de bronce que Moisés había fabricado en el desierto, pues hasta ese tiempo los israelitas le ofrecían sacrificios y la llamaban Nehustán. Confió en Yahvé más que cualquiera de los reyes de Judá, que lo precedieron o que le sucedieron, y nunca se alejó de él. Guardó los mandamientos que Yahvé había dado por medio de Moisés. Por eso Yahvé estuvo con él y tuvo éxito en todo lo que emprendía. Se rebeló contra el rey de Asur y ya no le estuvo sometido. Se impuso a los filisteos hasta Gaza y se apoderó de su país desde las torres de vigilancia hasta las ciudades fortificadas. En el año cuarto del reinado de Ezequías, que es el año séptimo de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, vino Salmanasar, rey de Asur, contra Samaria y la sitió. Al cabo de 3 años la conquistó. En el año sexto de Ezequías, que es el noveno de Oseas, rey de Israel, fue conquistada Samaria. El rey de Asur deportó a los israelitas a Asur y los ubicó en Jalab, sobre el Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Esto les sucedió porque no escucharon la voz de Yahvé su Dios, y rompieron la alianza a lo que Moisés, siervo de Yahvé,
había ordenado, y no lo escucharon ni lo practicaron. El año 14 del reinado de Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asur, invadió Judá, sitió todas las ciudades fortificadas y se apoderó de todas ellas. Ezequías, rey de Judá, mandó decir a Sennacherib, que se hallaba en Laquis: he actuado mal, deja de atacarme y haré lo que tú me digas. El rey de Asur impuso a Ezequías una contribución de 300 talentos de plata y 30 de oro. Ezequías pues le entregó todo el dinero que se hallaba en la casa de Yahvé y en los tesoros de la casa real. Fue en aquel entonces cuando Ezequías mandó arrancar de las puertas de la casa de Yahvé las planchas de oro con que él mismo las había revestido, y las entregó al rey de Asur. El rey de Asur mandó desde Laquis a uno de sus generales con una numerosa tropa para encontrar a Ezequías. Subió a Jerusalén y se detuvo en el canal del estanque superior que está junto al camino del campo del Batanero. El general pidió hablar con el rey. Este mandó como representante a su mayordomo el Yaquín, al secretario Somna y al ministro Joab, hijo de Asaf. El general les dijo: transmitan este recado a Ezequías. ¿En qué te confías? ¿Acaso crees que las palabras valen la sabiduría y pueden reemplazar la fuerza en el combate? ¿En quién te apoyas para rebelarte contra mí? Ya sé, tú cuentas con la ayuda de esa caña rota que es Egipto, que rompe y traspasa la mano del que se apoye en ella. Así se porta Faraón con todos los que confían en él. Ustedes tal vez me dirán: no es cierto, porque nosotros solamente hemos confiado en Yahvé. Pero, ¿no son justamente sus altares y sus santuarios de las lomas los que ha suprimido Ezequías, diciendo a la gente de Judá y de Jerusalén: ustedes deben postrarse solo delante de ese altar? Pues bien, haz una apuesta con mi señor el rey de Asur. Yo te doy 2000 caballos si puedes encontrar a 2000 jinetes para montarlos, pero ni siquiera eres capaz de hacer retroceder al más insignificante de los generales de mi rey. Tú creíste que Egipto te daría carros y caballerías, ¿y ahora piensas tú que he subido a este lugar para destruirlo sin el permiso de Yahvé? Es precisamente Yahvé quien me dijo: sube a esta tierra y destrúyela. Entonces el Yaquín, Somna y Joab respondieron al general: por favor, háblanos a nosotros tus siervos, en idioma arameo, ya que lo entendemos, pero no nos hables en judío frente a esta gente que está encima de la muralla. Pero el general contestó: ustedes se figuran que mi patrón me mandó a decirles estas cosas, nada más que a su patrón, y a ustedes, no a la gente que está arriba y que junto con ustedes está condenada a comer excrementos y beber sus orines. Entonces el general se puso de pie y hablando en alta voz pronunció en judío estas palabras: oigan el mensaje del gran rey de Asur. Así habla el rey: no se dejen de engañar por Ezequías, porque no los podrá salvar, ni le crean cuando trata de que ustedes confíen en Yahvé y les dice que esta ciudad no será conquistada por el rey de Asur. Escuchen más bien al rey de Asur, que les dice: hagan las paces conmigo y pónganse a mi servicio. Así, todos podrán comer de su viña y de su higuera y tomar agua de su propio estanque. Luego los vendré a buscar y los llevaré a una tierra igual a esta, una tierra de trigo y vino, tierra de pan y viñas, tierra de aceite y miel. Así vivirán en vez de morir de hambre. Pero no escuchen a Ezequías, que los engaña diciéndoles que Yahvé los librará. ¿Acaso los dioses de las otras naciones han protegido cada uno a su país contra el rey de Asur? ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arfat, de Sefarbaim, de Ená y de Abá? ¿Cuál de todos los dioses de esos países ha librado su tierra de mi poder? ¿Cómo entonces Yahvé librará a Jerusalén? El pueblo guardó silencio y nadie le respondió, pues esta era la orden del rey: no le respondan nada. Después de esto, el Yaquín, hijo de Elías, mayordomo del palacio, el secretario Somna y Joab, hijo de Asaf, canciller,
volvieron a Ezequías con sus vestiduras rasgadas y le contaron las palabras de Rabsac. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanitos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo, hermanitos, que sea Él quien haga de nuestros corazones una tierra fértil donde va a ser sembrado esa semilla de esa palabra. Digan conmigo: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúe en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanitos, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Mis hermanos, feliz y contentos de estar nuevamente con ustedes, compartir la palabra de Dios con la familia Santa Biblia de hoy. Antes de empezar con la meditación, quiero comentarles, hermanitos, que el día sábado, este sábado que pasó, Dios me regaló la oportunidad de hacer una peregrinación. Pues de aquí, de nuestra parroquia Santa Rosa, fuimos muchas personas con nuestro párroco, el padre Richard Moreno, nuestro nuevo párroco. Pues por la gracia de Dios nos permitió realizar un viaje al Santuario Nacional Nuestra Señora de Coromoto. Tal vez ustedes pues han escuchado de la Virgen de Coromoto. Bueno, esa es la patrona de aquí, de nuestro país, Venezuela. Esta imagen que aparece aquí en la Biblia, ella es la Virgen de Coromoto. Ella es nuestra patrona de aquí del país de Venezuela. Y en el estado Portuguesa, un estado de aquí de Venezuela, hay un santuario de la Virgen del Coromoto. En ese estado fue que apareció la Virgen. Un resumen de la historia fue que se le apareció a un cacique, a un indio, por allá en el año 1652. Se le apareció al indio y ella le dijo unas palabras, una frase. Lo que le dijo fue que fueran a la casa de los blancos y les pidieran que los bautizaran para que fueran al reino de los cielos. El indio fue y le dijo a los demás de la tribu, y él no quiso ir, no hizo caso. Pero luego nos cuenta la historia que por segunda vez se le apareció la Virgen y él intentó matarla, le lanzó una lanza, y justamente cuando fue a agarrar a la Virgen para lanzarle la lanza, la Virgen desapareció y le dejó en la mano al cacique una medalla, y es la imagen que le acabo de mostrar que tiene la Biblia, una medallita. Y de ahí para acá, bueno, ese fue el hallazgo que pasó en ese estado. Y bueno, como en agradecimiento, como fe, pues hicieron un santuario, y luego vino el Papa Juan Pablo II y inauguró el santuario, santificó el santuario, y bueno, allá está la reliquia de la imagen de Nuestra Señora de Coromoto. En el transcurso de estos días pues vamos a subir el video, porque me permitieron hacer un video allá en el santuario donde muestro cosas impresionantes, bellas, hermosas que tiene el santuario, para que ustedes también lo vean. Van a ver también la reliquia. Me dieron el permiso de grabar cerca la reliquia para que ustedes vean también. Y bueno, no les cuento más, para que vean ustedes con mucho entusiasmo, con mucha alegría el video. Pero les comento para que sepan que puede ser mañana o puede ser ahora mismo. Todo depende, Dios me ayude y el internet me ayude y pueda subirlo. El video ya lo tengo, ya está listo. Y bueno, ya solo falta que Dios me permita para subirlo. Bueno, mis hermanos, la palabra de Dios hoy nos enseña algo muy importante. Nos dice la palabra de Dios que llegó al pueblo de Israel una persona llamada Ezequías. Fue otro rey que empezó a reinar ahí en Israel, ahí en Judá. Y este rey
me llama la atención porque él sí fue capaz de llevar al pueblo de Israel por donde era. Destruyó, eliminó todos los pecados que los demás reyes habían hecho. Y es más, hasta Dios por boca de ese profeta les hizo saber al pueblo de Israel que todo lo que habían hecho estaba mal. Para aquellas personas que a veces dicen que Dios no se da cuenta de nada, Dios no dice nada. Bueno, miren lo que le pasó al pueblo de Israel. Por boca del profeta Ezequías, como se dice aquí en Venezuela, le echó una ensalmuerada. Es decir, le echó un regaño, le dio un regaño al pueblo de Israel por boca del profeta Ezequías, por todo el mal que habían hecho, por todos los pecados que habían cometido por culpa de los otros reyes. Ezequías les dijo, por palabras de Dios, que por no haber cumplido los mandamientos, los preceptos, todo lo que Dios le había mandado, por eso los arrojaba del país. Eso nos enseña Dios hoy, hermanitos. Porque muchas personas piensan a veces que, bueno, el mal que hacen, yo no voy a tener castigo, dicen personas. No vas a tener castigo. No podrás tener castigo aquí en la tierra. Pero de la justicia divina no te salvarás. Porque recuerda que tú no vas a ser inmortal para siempre. No, tú no eres inmortal. Tú en cualquier momento vas a ir allá al encuentro con Dios. Y allá Dios te va a pedir cuentas. Allá Dios te va a pedir cuentas. Y bueno, hoy Dios nos enseña a nosotros, hermanitos, algo claro, sencillo, corto. Nos invita a cumplir sus mandamientos. Nos invita a cumplir los mandamientos. Los 10 mandamientos y el último mandamiento. El último mandamiento que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes saben cuál es el último mandamiento que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, colóquenlo en los comentarios. Ahí el último mandamiento que nos enseñó Cristo, el nuevo mandamiento, fue: ámense unos a los otros, como yo los he amado a ustedes. Es difícil cumplir ese mandamiento, muy difícil, porque muchos dicen, no, yo no le hablo a aquella persona y yo no le voy a hablar más. Y mueren no hablándole a esa persona, mueren así, con odio, rencor. Pero hoy Dios nos invita y nos dice: hijo, deja ya ese pecado, sal de ese pecado, cumple mis mandamientos, ama a tu hermano como yo te amé a ti. A eso nos invita Dios, a reconocer que hay una justicia divina y que el juez es Dios. El juez es Dios. Muchas veces nosotros pensamos que lo que hacemos ya lo hicimos y bueno, pedimos perdón a Dios y ya todo quedó ahí. No. Cuidado con lo que hacemos, porque Dios nos ve siempre y Dios hoy nos dice: cumple mis mandamientos para que puedas ir allá al encuentro conmigo. Si no cumples los mandamientos, te va a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel, a aquellos reyes, que Dios los alojó allá, fuera del país, fuera de la tierra prometida, porque no habían cumplido los mandamientos que Dios le había mandado. Que esta palabra, pues, hermanitos, hoy nos haga comprender que nosotros debemos, como buenos hijos de Dios, cumplir los mandamientos, no desviarnos del camino, y cumplir el nuevo mandamiento que Cristo nos dejó: amar a nuestros hermanos, amarnos unos a los otros, como Él nos ha amado a nosotros. También, pues, nos habla del amor, porque eso es el amor verdadero. Ese es el amor verdadero que Dios nos muestra a nosotros. ¿Saben ustedes cuál es el amor verdadero? Muchos dicen, no, lo que estamos nosotros con nuestras esposas, nuestras novias.
Pero ese no es el amor verdadero. No. ¿Cuál es el amor verdadero? Aquella persona que dé la vida por otra, como lo hizo Dios con nosotros. ¿Cuál fue la acción que dio Dios de muestra de amor para nosotros? Que entregó a su Hijo, a su único Hijo, en la cruz. ¿Para qué? Por amor a nosotros, por amor a nosotros. Cristo murió en una cruz no porque quería, sino porque Dios lo había mandado por amor a cada uno de nosotros. Y entonces, ¿por qué a nosotros nos cuesta amar a nuestro hermano? ¿Por qué nos cuesta odiar? ¿Por qué, nos cuesta perdonar? Pidámosle a Dios, pues, hermanitos, hoy, que Dios haga de nuestros corazones un corazón capaz de perdonar, un corazón capaz de amar a la otra persona, de cumplir el mandamiento que Cristo nos dejó, amarnos los unos a nosotros, como yo los he amado, dice Cristo en su palabra. Pidámosle a Dios que seamos capaces de cumplir los mandamientos que nos ha dejado en este mundo, que nos dé la sabiduría, la gracia, para poder nosotros hacer el bien, para poder nosotros cumplir aquello que Dios nos manda cada día. Que esta palabra hoy, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios, para que dejen su opinión. También les invito a que comenten. Ahí coloquen en los comentarios su patrona o su patrón de su país. ¿Sí? Como les he dicho anterior, nuestra patrona del país de Venezuela es Nuestra Señora de Coromoto. Y nuestra patrona de nuestra parroquia de Santa Rosa es Santa Rosa de Lima. Esa es nuestra patrona de aquí, de nuestro pueblo y de nuestro país, Venezuela, Nuestra Señora de Coromoto. Y les invito a que ustedes coloquen ahí en los comentarios cuál es su patrona de su país. En México, por lo menos, por ejemplo, sé que la patrona del país de México es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Bueno, coloquen en los comentarios de cada país, de donde nos escriben, de cada país, de cada lugar, parte del mundo, y coloquen su patrono, su patrona, sea una virgen, sea una santa, sea un santo. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló Gustavo. Un saludo para toda la familia Santa Biblia de hoy.